O sea, los transportistas no traen seguro, no protegen la carga y el cliente piensa que su carga está súper protegida. Exactamente. Y luego llegas tú y ofreces poder asegurar la mercancía y te dicen, no, esa es responsabilidad del cliente. Y el cliente dice, no, es que el transportista. ¿Y entonces quién? Exactamente. Y son cosas que dejamos al aire por no revisar y por no darle formalidad al contrato dentro de mi cadena, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarme a un programa más de Finanzas Actuales. Hoy tengo una invitada que nos pidieron que regresara y más porque hoy en día es un tema que está generando mucha controversia. Tenemos como invitada a la licenciada Adriana Villarreal, que viene del despacho EBR Abogados y nos viene a platicar de un tema súper interesante que hemos recibido peticiones, que si por favor podemos repetir el programa, pero no quisimos repetirlo, sino más bien quisimos traerla nuevamente, porque traemos temas nuevos que son de interés y que han cambiado de la última vez que estuvo aquí en el programa al día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos, por aceptar la invitación, Adriana, y me encantaría que nos pudieras platicar y empezar el programa del día de hoy. Cuéntanos un poquito de manera sencilla para que nosotros podamos comprender los riesgos que existen en la cadena de suministro. Claro que sí, muchísimas gracias, Ale, por la invitación. Un placer estar aquí contigo nuevamente. Y les platico de los riesgos en la cadena. Para empezar, habría que platicar de qué es una cadena de suministro. Todas las empresas, no importa qué hagas, tenemos una cadena de suministro. ¿Qué quiere decir? Desde que tú empiezas o solicitas un producto, por ejemplo, haces la orden de compra, hasta que llega el producto a tu cliente. Todos los agentes que están relacionados con ese proceso. Puede ser el agente aduanal que se encargó de tramitar tu importación, tus abogados, tus clientes, incluso los transportistas, todos estos agentes son bastante relevantes para el momento de analizar la seguridad o el riesgo que llegas a tener en tu cadena de suministro. Pero cuéntame algo, ahora hace unos meses empezó un tema muy, muy de moda, que es lo nuevo que nos están pidiendo, la carta aporte. Va dentro de esta cadena de suministro, ¿verdad? Nosotros tenemos que traerlo como empresario. ¿Nos puedes platicar un poquito de esto? Claro que sí. Esta nueva regulación que justo se extendió un poquito, se dio un periodo como de gracia para las empresas que estaban volviéndose locas para cumplir, la verdad, con este tema. Pues justo es la obligación que tienen tanto los transportistas como las empresas que llevan a cabo el traslado de mercancías y también los agentes de logística que llevan a cabo, que son básicamente los intermediarios muchas veces entre las empresas y los transportistas. Tienen que emitir un CFDI con complemento carta aporte, donde va a haber información desde qué puntos a través de qué puntos va a ser trasladada la mercancía, qué tipo de mercancía es, incluso temas sensibles con relación al valor en muchas ocasiones. Entonces es un tema bastante relevante, bastante nuevo, y que está claro que por algo que hace un tercero, que puede ser tu transportista, a ti como propietario de la mercancía te pueden llegar a multar. A ver, cuéntame, porque ahí sí yo no tenía conocimiento. Yo pensaba que el responsable era como que el que estaba transportando, ¿no? Pero entonces si el transportista no hace algún proceso, a mí como dueño de mercancía me pueden multar. Sí, o al revés también. Por ejemplo, si tú eres el propietario de la mercancía y el transportista te pide, oye, es que yo ahora con estos cambios que ha habido me está pidiendo pues el SAT que yo emita este CFDI con complemento carta aporte, yo necesito pedirte a ti, el propietario, información que yo voy a tener que declarar. El problema es que es información, como acabas de decir, muy, muy susceptible y muchas veces no las quiero compartir, ¿verdad?
o cuál es el problema? ¿Con qué te has enfrentado tú ahora en estos trámites? ¿Cuál es lo más común? ¿No queremos compartir información o qué pasa? Pues tanto empresas que no la quieren compartir por un tema de seguridad, o sea, un tema de, oye, pues, ¿qué pasa? Escuchamos que hay información que se filtra todo el tiempo, pues también pudiera pasar que se filtre información de este tipo desde las plataformas de lo que tú estás declarando. ¿Por dónde va a pasar tu mercancía? Te puedes dar una idea del valor dependiendo del tipo de producto y pues obviamente es peligroso. O sea, es el miedo a que al yo evidenciar que voy a transportar una mercancía de tal valor, se filtre esa información y se haga más susceptible robo. Exactamente. Ese es el miedo general. Ese es el miedo que tienen algunas empresas y por lo tanto pues estuvimos presentando unos amparos pues para protegerles justo de este tema de seguridad. Pero por el otro lado, el tema de las multas que me preguntabas, imagínate que tú eres el transportista que yo estoy contratando para que me traslade del punto A al punto B. Ajá. Cierta mercancía. Y luego tú me dices, oye, tengo que declarar lo que estoy trasladando y qué puntos, y yo te doy una información que es errónea por lo que tú quieras, porque fue un error humano, porque no tengo la información, porque no... O porque no te la quiero dar y estoy dándote un tanteo. Exacto. Y a la persona, o sea, bueno, más bien a la empresa, que tú tendría después el problema de que emitió información incorrecta en ese complemento, en ese CFDI con complemento carta aporte, pues serías tú el que finalmente lo emitió. Entonces es... Y luego casi ni es complicado cancelar hoy en día las facturas, menos con carta aporte. Entonces, la recomendación aquí sería hacerlo bien desde un inicio, ¿no? Hacerlo bien desde un inicio. Y si eres de las personas que todavía no están totalmente convencidos de hacerlo, ¿podemos, por medio de ustedes, tramitar un amparo? Claro que sí. A ver, cuéntanos un poquito de eso. Sí, pues básicamente estuvimos amparando algunas empresas por este tema, o sea, porque decían, yo no quiero que esta información se esté filtrando, yo no quiero compartir esta información, se me hace información muy sensible por parte de mis procesos que voy a tener que estar compartiendo incluso a personas que están dentro de mis agentes como los transportistas, y no la quiero compartir. Y pues claro que sí existen argumentos pues, sólidos. Y con este amparo yo ya no tengo la obligación de dar esta información, y con este amparo circula mi mercancía. Sí, con este amparo, si se otorga la suspensión, en ciertos casos si se otorgó, pues entonces ya estas empresas no tienen que, hasta dentro del plazo, hasta que se resuelva el amparo, no van a tener que cumplir con esta normatividad, que digo, como quiera ahorita siguen teniendo un periodo de gracia, pero ya que empiecen, ellos no van a tener que estar cumpliendo con esta normatividad ni compartiendo esa información hasta en tanto se resuelva el amparo. Y en cuanto a riesgos como tal en esta cadena de suministros, ¿tú cuáles pudieras darnos como ejemplos de cosas que te hayan pasado? Sí. Para que nos demos una idea. Pues desde, por ejemplo, empresas que ahorita están batallando mucho con insumos, porque pues por todo el tema del COVID en China, que la política cero y que muchas empresas no estuvieron trabajando o estuvieron trabajando de forma, pues no al 100, por así decirlo. Entonces todos esos insumos estuvieron faltando a muchas empresas, estuvieron escaseando, aunado todo esto a la guerra entre Rusia y Ucrania, que también impactó mucho a todo este suministro de productos, que finalmente pues nos afectó a todos, hasta empresas. Nos sigue afectando, sí. Ajá, nos sigue afectando hasta empresas que necesitaban ese tipo de productos que estuvieron escaseando, y les afectó en su producción, en su cadena de suministro. Algo que también es un ejemplo que a mí me gusta dar, que fue lo que pasó en el canal del Suez. O sea, que ya tiene tiempo, fue el año pasado, si no me equivoco fue el año pasado, y pues, ¿qué fue lo que pasó? Que se atoró un buque en el canal, y hubo pérdidas millonarias en dólares, en tema de porque no pudo llegar este producto, porque hubieron pérdidas. Y pues un detalle que pasa en el mundo les puede afectar
a la cadena. Impresionantemente, ahorita yo he visto que la automotriz se ha visto altamente perjudicada. No hay piezas. No hay piezas, no hay carros nuevos, los carros que ya están circulando, pues si sufren un siniestro, se tardan muchísimos meses en repararse porque no hay cómo encontrar una pieza para poder repararle. Pues bueno, se han visto afectados también en esta cadena de suministros. Adriana, cuéntanos un poquito más del tema. ¿Qué pudiéramos hacer para cuidarnos de esto? Claro que sí. Pues mira, te voy a compartir una historia como para que se den una idea pues ya de cómo se ve en la práctica, igual como el que tú estás comentando del sector automotriz, que es un ejemplo clarísimo donde están siendo afectados por los proveedores que forman parte son agentes de la cadena. Ahora, pues me tocó recientemente que una empresa esta empresa es extranjera y vende cierto tipo de bebidas, ¿no? Uh-huh. Entonces, este tipo de bebidas las vendió a una empresa mexicana. Y hay un tema, ellos se pusieron de acuerdo, que más adelante vamos a platicar, o sea, cómo te pones de acuerdo en un contrato de compraventa internacional de mercaderías, de quién va a hacer qué y quién se va a encargar de qué, pero en este caso se pusieron de acuerdo que la empresa extranjera iba a entregar a esta empresa mexicana las bebidas en un puerto, el puerto principal, ¿no? El tema es que en la fecha en que se pusieron de acuerdo para hacer la entrega en el puerto, la empresa mexicana no llegó a recibir la mercancía. y ahí estuvieron. Y ahí estuvieron y no llegó, no la recibió, entonces lo ingresaron a un almacén donde estuvo generando obviamente cargos por el almacenamiento y finalmente nunca pasó la empresa mexicana por la mercancía y la mercancía se perdió. Pasó a propiedad del fisco y fue destruida. Entonces era una mercancía de una cuantía bastante importante, entonces aquí, ¿qué fue lo que pasó? La empresa extranjera dijo, ¿quién va a pagar pues esos costos que se generaron por el almacenamiento de la mercancía? Número 2, yo como quiera le voy a cobrar lo que le fui a entregar, ¿verdad? Porque yo lo entregué, yo cumplí. Pero la empresa mexicana decía, pues yo no lo recibí, yo no tengo por qué pagarte, a mí nunca me llegó la mercancía. Entonces, en este caso, o sea, que fue realmente, yo le preguntaba a la empresa, bueno, ya llegaron con nosotros, los pudimos ayudar, pero lo primero que les pregunté es, ¿tienes un contrato? ¿Qué Incoterm señalaste? Claro, ya, o sea, no tenían contrato, entonces ya los tuvimos que ayudar y finalmente se pudo llegar a un buen arreglo, una buena negociación, acuerdo, pero pues este tipo de problemas se generan por no prever este tipo de riesgos dentro de la cadena, con tus clientes incluso. Ajá. Entonces, ¿qué podemos hacer? Son 3 cosas. Pero a ver, ¿cómo que no había un contrato? O sea, sí, tráemelas casi creo, yo acá te las recibo. Aunque no lo creas, empresas grandes lo hacen a través muchas veces de órdenes de compra. Y una orden de compra pues no es un contrato, yo te estoy solicitando a ti material de cierto tipo, tanto en cantidad o en kilogramos, lo que tú quieras, con el valor de tanto. Y me tienes que cumplir en tal fecha, me tiene que llegar, perfecto. Y a veces en la misma factura o en la orden de compra señalan el Incoterm, pero no es lo mismo, obviamente, pues tener un contrato donde vas a señalar cuál es el que va a aplicar. Fíjate que tú sabes que nosotros como despacho manejamos seguros y cuando aseguramos estas mercancías que vienen en tránsito en la cadena de suministro, lo que hace la compañía aseguradora es pedir el contrato o pedir la factura, y ya pedir una factura es ya hacerse responsable a alguien, porque la factura o la genera quien está vendiendo o la genera quien está comprando, porque ya compré. Uh-huh. Y aquí lo que nos obligan es que desde un inicio en el contrato, como dices tú, se tiene que definir hasta dónde va a cubrir el riesgo el seguro.
Yo voy a contratar el seguro de mercancías desde que sale de la empresa que está vendiendo hasta dónde, hasta puerto, hasta bodega o hasta empresa, que es algo que, como dices tú, se tiene que definir. Entonces, esto es algo sumamente importante y delicado porque a veces es algo que no ponemos atención, como dices tú, o pensamos que no va a pasar, o pensamos que pues hasta el puerto, y luego resulta que el puerto pues es hasta aquí, y luego la mercancía de aquí a que es depositada en el otro camión en donde se va a mover o en el otro medio de transporte, sufre un siniestro y pues yo estaba asegurada hasta aquí. Pues no, pues resulta que le tenías que asegurar hasta acá. Entonces sí es muy importante definir porque a fin de cuentas son productos que siguen siendo un riesgo para ambas partes, de acuerdo a como está en el contrato, ¿verdad? Exactamente. O si no tienen contrato y, por ejemplo, llega a pasar el caso que tú estás mencionando, oye, yo definí un Incoterm en la factura y resulta que ni revisé, pero en ese Incoterm yo era el responsable de contratar un seguro desde el punto de origen hasta que entregara la mercancía. Y no lo contraté. Sí, al no contratarlo, pues yo asumo ese riesgo, ¿no? Sí. Pero luego no lo quiero asumir porque si pasa el siniestro y yo no, como dices tú, me pueden responder con que pues yo no tengo la mercancía, ¿cómo te pago, no? Claro. A mí no me ha llegado. Sí, bueno, eso es para evitar justo eso, es porque tenemos, o sea, se recomienda muchísimo tener un contrato y dentro del contrato señalar el Incoterm. ¿Y en eso ustedes nos pueden ayudar? Sí. Okay. ¿Qué es un Incoterm? Porque suena, no sé, les voy a explicar un poquito muy de forma. Sí, suena muy sofisticado, pero la verdad es que no es. Son siglas que están determinadas, básicamente resumidas, para ponerse de acuerdo entre una empresa extranjera y una empresa, pues, en una compraventa de mercaderías internacional, de quién se va a hacer cargo de los gastos, los riesgos y hasta qué punto se transfieren esos riesgos de si algo le pasa a la mercancía, yo ya me limpio las manos. Sí. Y también de los trámites, que también, o sea, dentro de todo esto, pues también están incluidos de los gastos y todo, pues los seguros, ¿no? Que son muy importantes también en un tema. Hay Incoterms que no es opcional, o sea que si tú elegiste ese Incoterm, debes de tener un seguro. Es que yo siento que en estas compras tan grandes y tan millonarias, no asegurar la compra, pues la verdad es, pues no lo quiero llamar así, pero sí es una tontería, porque pues son transacciones millonarias que están corriendo un riesgo impresionante. Sí. Y alguien tiene que asumir ese riesgo. Entonces, pues si no lo quieres asumir tú como empresa, pues existen seguros que son muy económicos y que van a asumir el riesgo por ti. Claro. Pero sí tiene que estar muy bien definido en el contrato hasta dónde se van a ser responsables, y esto depende mucho pues de las negociaciones que ambas empresas acuerden, ¿no? Desde un inicio en el contrato. Exactamente. Sí, así como tú lo dices, aunque no sea obligatorio en todos los Incoterms, pues lo más recomendable o lo más preventivo, por así decirlo, sería tener un seguro. Fíjate que yo tengo clientes que me aseguran su mercancía 2 kilómetros. 2 kilómetros, o sea, ahorita estamos platicando de mercancías que van tal vez a cruzar océanos, pero ya las personas que realmente saben que están corriendo un riesgo muy importante, me han asegurado mercancía de su empresa a la empresa de enfrente, 2 kilómetros, pero me dicen, esos 2 kilómetros, si pasa algo, yo no voy a correr el riesgo, porque estoy transportando mercancía que vale 5, 6, 7 millones de pesos, que ya me costó mucho hacerla, como para que si se la roban en este tramo, porque pasa sí. Y más cuando estamos hablando de mercancías que son favoritas para el robo, que les digo que es como si trajeras pacas de billetes arriba de la plataforma. Entonces, para que no cabe aquí la duda de que, oye, estos seguros solamente se contratan en transacciones así de largas o de días o de meses donde la mercancía se está transportando, no.
tú lo puedes contratar desde que la mercancía sale de tu empresa y puede ser hasta la empresa de enfrente, 1 kilómetro, 2 kilómetros. Entonces, pues aquí la idea es proteger para que no se vea afectada la cadena de suministros, que es la que estamos hablando ahorita, porque a fin de cuentas es una mercancía que la está esperando el comprador para poder continuar con su proceso, ¿no? Exacto. Dinos, ¿qué son los Incoterm? Porque sí, es una palabra que se escucha súper sofisticada y pues a lo mejor las personas que nos están viendo ahorita a ver qué es eso, porque con qué se come, yo no soy abogado, yo no soy... Platícanos, así, algo más en palabras más sencillas, ¿qué son? Ok, pues son siglas, o sea, por ejemplo, EXW es un Incoterm. ¿Y qué implica este Incoterm? Que si tú y yo señalamos en el contrato EXW o EXWorks, significa que a partir de que yo vaya a tu planta, que vamos a decir que está en Houston, y yo reciba la mercancía ahí en tu planta, todo lo que, los gastos, los trámites, seguro, si quiero contratar un seguro, riesgo que le pueda llegar a pasar en la mercancía, va a ser mi responsabilidad. ¿Qué es lo que le llaman de bodega a bodega? Exacto. Ok. Bueno, sí, ex bodega, por así decirlo, o después por eso se llama EXWorks, o sea, después de la producción, ya está terminado el producto, en la misma bodega yo te voy a hacer entrega. Ok. Y ya, lo que le llega a pasar, los gastos... Yo lo saco aquí a mi bodega y tú vienes por él. Ajá. Ok. Ajá, también puede ser en una bodega, puede ser en tu planta, puede ser en las instalaciones del... Sí, o sea, yo termino de realizar mi proceso de producción, tengo mi producto terminado y si yo señalo X... EXWorks, EXW. EXW quiere decir que el comprador va a venir por ello. Exacto. A donde termina mi producción. Exactamente. Ok, ¿cuál es la siguiente? Entonces, ese es un ejemplo para que vean cómo, o sea, con una sigla ya tienes un chorro de responsabilidad y también la parte vendedora sabe qué responsabilidad tiene. Entonces es muy importante que estas siglas las crearon hace muchos años la Cámara de Comercio Internacional y básicamente es para en una forma, ya ves que hoy son dos países que están negociando, están acordando y están contratando, están llevando a cabo una compra-venta. ¿Qué derecho va a aplicar? El tuyo o el mío. Todo eso también se debe señalar en el contrato. Y pues obviamente el Incoterm, la finalidad que tiene es facilitar, es ponernos de acuerdo. Si yo digo es EXWorks, tú, aunque seas de Houston, ya sabes qué implica. Y yo también, ya sé, aunque sea una compradora mexicana. Son siglas o son términos que son generalizados, no importa el país. Exactamente. ¿Sí, verdad? Exactamente. Y nos ayudan a ponernos de acuerdo. Okay. Pero por eso es muy importante saber de los Incoterms y determinar uno. Porque, te digo, en la práctica muchas empresas no tienen contrato. Y esto lo haces... ustedes como despacho, lo hace el departamento de la empresa, ¿quién lo hace? Pues normalmente las empresas sí se apoyan con un despacho para que les elaboren los contratos, les adviertan de los riesgos e incluso que les hagan análisis de riesgo de su cadena. Por ejemplo, te puedo llegar a preguntar, pásame los contratos de tus transportistas, quiénes son esas empresas, incluso les podemos llegar a hacer entrevistas, preguntas, y te das cuenta que el contrato muy bonito, pero el transportista no tiene solvencia. O la empresa transportista no tiene solvencia. No tiene cómo responder en caso de que se le lleguen a robar tu producto. O a veces, yo me he topado también con casos en los que no traen seguro. Sí. O sea, los transportistas no traen seguro, no protegen la carga y el cliente piensa que su carga está súper protegida. Exactamente. Y luego llegas tú y ofreces poder asegurar la mercancía y te dicen, no, esa es responsabilidad del cliente. Y el cliente dice, no, es que el transportista. ¿Y entonces quién? Exactamente. Y son cosas que dejamos al aire por no revisar y por no darle formalidad al contrato dentro de mi cadena, ¿verdad? Exactamente. Entonces sí se recomienda que las empresas sí que obviamente los vamos a asesorar en cuanto a qué Incoterm, que sepan qué es lo que tienen que hacer, si hay necesidad de un seguro, tú eres el responsable de tener el seguro, eres el responsable de la mercancía, pues que tengas o sea, que contrates el seguro, la póliza, todo, pero además que hagas un análisis más allá.
quiénes son tus agentes, dónde se puede romper tu cadena. Hay veces que ya hasta que se robaron la mercancía y perdieron, casi que los llevaron a la quiebra con una operación muy grande, es donde ya se ponen a pensar en estos temas, porque a veces como personas No, yo me he topado muchas veces que dicen, ay, no pasa nada. Claro. No pasa nada. Y si pasa, no es mi responsabilidad, es del transportista. Entonces tú les quieres hacer ver que no, que es su mercancía, que es su dinero, que se está transportando, que es su riesgo, y aún así, no, no pasa nada. No, pues sí pasa. Tú lo has visto, yo lo he visto. Y pues aquí la recomendación es protege tu mercancía, checa tus contratos. Fíjate en el contrato de compra-venta hasta dónde llega tu responsabilidad, hasta dónde tú eres parte en esta cadena de el riesgo, porque tú puedes decir, pues no lo he recibido, no lo he comprado, pero si tu contrato dice que desde la bodega ya es tuyo, pues exacto, entonces ya es tuya la responsabilidad y el costo en caso de algún siniestro, alguna pérdida, pues ya saldría a tu bolsa, ¿no? Exactamente. Y ahora también, esto que estamos platicando de conocer qué responsabilidades tienes tú y cuáles no, es relevante hasta el momento de una importación. Porque al momento de hacer la valoración aduanera, que es la valoración que tú vas a declarar ahí en la aduana, pues también es relevante si tú tenías que, como comprador, si tú contrataste un seguro, o sea, por ejemplo, ese seguro internacional que tú tenías la obligación de pagar y lo pagaste, tienes que agregar esos incrementables al valor del producto. Claro. Entonces, si no lo haces, estarías ahí incurriendo en una ilegalidad. O también que son cosas que no vemos al momento de ofrecer un costo y luego te cuesta a ti. Sí. Muchas veces a mí me han hablado y me dicen, oye, dime más o menos cuánto costaría el seguro para estas mercancías, porque estoy haciendo un contrato y quiero saber, pues, cuánto tengo que incrementarle a mi producto, porque si no lo voy a pagar yo. Claro. Entonces, pues son cosas que tenemos que ponerle atención importante. Y tal vez pudiéramos decir que las empresas grandes ya lo saben hacer, pero si no somos una empresa grande, tal vez si es nuestra primera vez que vamos a hacer una negociación de estas, pues ponerle puntual atención, porque puedes poner en riesgo todo tu capital que viene circulando, y que nadie se va a hacer cargo de él por algo que tú vas a decir, híjole, yo no sabía, yo no me asesoré. Entonces, para eso existen despachos que te pueden asesorar. No dejes de hacerlo, porque de verdad, si son las primeras veces que lo estás haciendo, tal vez la primera, la segunda, la tercera, no pasó absolutamente nada, pero el riesgo está ahí, está latente, y es algo que tenemos que pues tomar en cuenta, ¿no? Claro. Entonces aquí ya vimos que el contrato, uh-huh, las sanciones que nos estabas platicando ahorita, y de los seguros. Pero ¿qué otras implicaciones puede haber, Adriana? Eso que tú mencionas de las sanciones es muy relevante, porque también si tienes un contrato pero no señalas una sanción, pues no te sirve. Es como tener un contrato donde dices, tú como, no sé, aplicando el otro plano, tú como arrendatario tienes la responsabilidad de hacer tal o cual, pero si no lo haces y no señalas una penalidad, pues ¿de qué te sirve tener ese contrato? Entonces también es algo relevante esto que tú mencionas. Oye, si no contrataste el seguro, tú me vas a tener que pagar tanto. Porque sigue siendo el responsable. Claro, y para que haya una sanción realmente, pues que se pueda cuantificar, ¿no? El daño. Y pues que otro, más, o sea, en la práctica se da mucho que las empresas sí señalan un Incoterm, pero lo señalan no en un contrato, o sea, lo señalan en la factura comercial. Y luego uno señala en la factura X Incoterm, vamos a decir Xworks, pero luego en el contrato señalan, si es que hay contrato, otro. Entonces ahí es donde dices, se vuelve más complicado defender o llegar a un acuerdo cuando están en este tipo de situaciones, o simplemente que ellos tengan su riesgo aumenta, su riesgo en la cadena de suministro aumenta, porque no hay claridad en cuanto a quién hace qué. Entonces aquí la recomendación sería desde un inicio, sí, que se buscara asesoría legal para saber que estamos haciendo los pasos correctamente bien, sí, ¿no?
Sí, y definitivamente si en tu señalaste un Incoterm donde tú eres el responsable de la mercancía, pues asegurarla. Y pues para eso creo que tú también te especializas en eso, o sea, tú nos has apoyado en ese tipo de situaciones a clientes y pues es algo relevante que sepas. Sí, es algo que es muy importante tener y tomar en cuenta al momento de hacer este tipo de transacciones. Sí. Ahora, platícanos un poquito en base al impacto con los impuestos y pagos de aduana en estos trámites de cuando traemos mercancías de otras partes. Ya hablamos de quién va a ser responsable, hasta dónde va a ser responsable, pero bueno, ya hicimos todo perfectamente bien, traemos nuestra mercancía asegurada, traemos nuestro contrato perfectamente bien hecho, llegamos a la aduana y ahí ya es otro tema, ¿verdad? Eso es. Si haces algo mal desde un inicio, por ejemplo, no señalar un Incoterm, o si lo señalaste y no sabes que tú tienes que, por ejemplo, contratar un seguro, o que tú estás corriendo con los gastos de, no sé, de transporte, este tipo de temas te pueden llegar a generar un problema mayor, o sea, en temas de impuestos, en temas de declaración ante la aduana, pues ya, o sea, incluso, por ejemplo, para tú poder deducir o acreditar impuestos, te afecta el hecho de que, por ejemplo, tú tengas señalado un Incoterm donde decía que tú eras el responsable de llevar a cabo cierto gasto, pero lo llevó a cabo el vendedor. O sea, si hay una discrepancia así, la autoridad de ahí se va a agarrar, como se dice, te va a decir, oye, tú tienes un Incoterm donde yo entiendo que tú eres el que está haciendo, que el vendedor es el que está haciendo el gasto, y tienes un Incoterm donde no coincide que tú me estés diciendo que tú lo hiciste. ¿Por qué? O al revés. O al revés. Porque no chequé, no me di cuenta y ahora resulta que tengo que pagar cosas que no sabía, o sí, no puedo comprobar cosas que estoy pagando porque no chequé bien que en mi contrato así debía decirlo. Exactamente. Y viceversa, o sea, si la información no hace sentido, pues de ahí se van a agarrar la autoridad para negarte devoluciones, negarte acreditamientos, negarte acreditamientos, ¿no? Y deducciones. Entonces este es el tema, es un tema relevante que a veces no vemos, de las implicaciones que tiene algo que muy sencillo, ¿no? O que se ve, ay, no me va a pasar, no, pero o sea, es un abanico de posibilidades. Porque según yo vengo haciendo todo bien y luego resulta que llego al paso final y me faltó algo y otra vez me va a costar. Y nosotros como emprendedores, como pequeños empresarios, como pymes, mi pyme, cada peso que nos cueste de más, pues es un mundo de dinero. Exacto. Porque es algo que no teníamos planeado, no teníamos previsto, no contábamos con este gasto, y lo que menos queremos es este tipo de sorpresas cuando estamos arrancando nuestra empresa o cuando son las primeras veces que estamos haciendo este tipo de transacciones en nuestra empresa. Por eso es bien importante que nos busquen. No, realmente no es por hacer comercial aquí, pero sí es importante que protejas tu mercancía por medio de un seguro, y es muy importante que te asesores por medio de un despacho legal para que no te halles con sorpresas que no previenes y que luego le van a costar al bolsillo de tu empresa, y que tal vez pueda esto desequilibrar muchísimo tu economía porque era algo que no tenías previsto. Y muchas veces, como dices tú, pues nos puede llevar hasta cerrar la empresa y dejar la mercancía olvidada porque me sale más caro. Exactamente. Traerla porque no hice los pasos como los debía hacer, que traer la mercancía al punto final, que era mi empresa. Exacto. De hecho, te quiero platicar, o sea, este tema de las deducciones de acreditamiento es algo importante, relevante. También existe el riesgo de que si tú estás pagando un seguro y no lo estás declarando, o no, si ni siquiera sabes que tú lo tenías que incrementar al valor, sobre ese valor que yo te estoy diciendo de la aduana, tú tienes que pagar impuestos. Entonces, puedes llegar incluso a equivocarte en el pago de los impuestos por no tener claro
de a partir de cuando tú tenías que, o sea, tenías la responsabilidad y tenías que, ya lo pagaste o ya está incluido, pero tú lo pagas. Sí, explico, o sea, todo ese tipo de temas por no tenerlo claros, puedes hasta llegar a pagar impuestos. A ver, entonces yo tengo una empresa, quiero aventurarme a traer mercancías, me acerco con ustedes y ustedes me llevan de la mano a asesorarme todo lo que yo tengo que hacer desde la negociación que empiezo a hacer con la empresa que voy a comprar, todo el proceso de la mercancía durante el traslado, luego llegan a aduana y ustedes, su asesoría termina cuando la mercancía llega a mi casa, o sea, a mi negocio. Sí, exactamente. O sea, todo ese proceso es el que yo me puedo proteger contratando un experto. Sí. Para no asumir riesgos innecesarios y que muchas veces pensamos tal vez, ay, es que un abogado cuesta muy caro o un despacho me va a costar muy caro, y a lo mejor no es más caro, como digo yo cuando los seguros, es más caro no contratarlo porque pues ustedes no, lo que están cobrando es el asesoramiento de la expertise que ya tienen de todo este proceso, para que no le cueste este error a la empresa, y pues es muchísimo más barato pagar un asesoramiento que pagar un error, ¿no? Sí, efectivamente es más, o sea, siempre te va a costar más tiempo y dinero ya cuando tienes el problema, ya cuando, por ejemplo, este caso que te menciono, y que no es una empresa que acaba de iniciar sus operaciones, es una empresa que ya tiene años. Pero mira, ya tiene años, pero a lo mejor la persona que hizo el trato sí era nuevo. Y a lo mejor se le fue. Entonces, sí es muy importante contar con una asesoría legal, y pues yo siempre he recomendado que es muy importante contar con un seguro. Pues muchísimas gracias, la verdad fue un tema bastante interesante. Lo volvimos a traer al programa porque varias personas nos dijeron que si por favor podíamos volver a invitar a Adriana. Les gustó muchísimo cómo hablas desde lo técnico, aunque tú no quieras, porque al momento de iniciar nos decía, es que no quiero ser tan técnica, pero realmente eso es lo que muchos necesitan escuchar. Si necesitas realmente un asesoramiento, pues busca aquí el despacho de la licenciada y con mucho gusto te pueden asesorar. No te arriesgues. Si es la primera o la 10ª vez que vas a hacer esto, no te arriesgues a hacerlo tú solo, porque de verdad que cuesta muchísimo más caro no contar con un asesoramiento, y puedes perder lo que en tu empresa puede representar tu patrimonio. Muchísimas gracias por acompañarnos esta semana. Esperamos tenerte nuevamente con nosotros. No sé si quieres decir algo antes de despedirnos. Gracias, Ale. Pues no, agradecerte nuevamente por la invitación, por esta plática tan interesante que la verdad pues hasta me divertí. Espero que también les haya gustado a ustedes y pues a sus órdenes. Pues muchísimas gracias y nos vemos el próximo viernes en un programa más de Finanzas Actuales.